Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Vega. Bienvenidos a este curso de introducción a los algoritmos. En esta primera clase vamos a ver la teoría básica. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o pasos que se siguen para resolver un problema o para realizar una tarea en específico. ¿Cuáles son las características? Un algoritmo tiene que tener finitud, debe tener fin, no puede ser infinito. Debe ser bien definido. Cada paso debe ser muy claro, bien especificado. Debe tener, o a veces tampoco no tienen entradas. Vamos a ver esto con un ejemplo más adelante. Pero lo que sí o sí debe tener es una salida, un resultado. Y también debe ser efectivo. Esto quiere decir que las instrucciones deben ser muy básicas para que se puedan ejecutar sin problemas. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de un algoritmo? Comenzamos con la definición del problema. En esta parte vamos a estudiar cuál es el caso para identificar el problema de manera correcta. Luego vamos al paso del análisis. En este paso vamos a estudiar las posibles soluciones y también los requisitos necesarios para estas soluciones. Luego tenemos el diseño. Aquí vamos a elaborar el algoritmo utilizando un pseudocódigo o diagrama de flujo. Después de esto vamos a hacer la implementación, donde vamos a introducir este diseño al lenguaje de programación. Luego tenemos las pruebas y validaciones. Aquí tenemos que asegurarnos que el algoritmo funcione de manera correcta. Y por último tenemos el mantenimiento, donde se realizan las mejoras. ¿Cuáles son las partes de un algoritmo? Las partes de un algoritmo son tres: entradas, procesos y salidas. Como les había comentado, un algoritmo puede o no puede tener entradas. Un ejemplo de un algoritmo sin entradas es cuando desarrollas un programa donde vas a mostrar un mensaje de hola mundo. Tú ejecutas ese programa y no necesitas ingresar ningún tipo de dato, pero sí tiene salida, que es el print en pantalla del hola mundo. Eso es un algoritmo sin entradas. Y un algoritmo con entradas puede ser la suma de dos números. Ahí tienes que ingresar datos, por lo menos dos números. Y la salida sería el resultado de esta suma. Un algoritmo se puede representar de diferentes formas, entre ellas está el pseudocódigo, diagrama de flujo o lenguaje de programación. ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo se utiliza para representar un algoritmo en un lenguaje natural. Los pasos deben ser precisos y claros. Posteriormente, este pseudocódigo suele traducirse a un lenguaje de programación. La otra forma de expresar un algoritmo es mediante diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo se utiliza para representar un algoritmo con figuras geométricas. Tenemos que entender que cada figura representa una tarea en específico. Y por último tenemos el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones donde los programadores comunican el algoritmo a las computadoras para que puedan realizar estas tareas específicas. ¿Qué tipos de lenguaje de programación tenemos? Son tres. El lenguaje de máquina. Es fácil de reconocer porque estos están basados en ceros y unos, prendido y apagado. Luego tenemos el lenguaje a bajo nivel. Este lenguaje es directamente relacionado con las instrucciones que el procesador va a ejecutar. Se utilizan regularmente abreviaturas de letras y números. Y por último tenemos el lenguaje de alto nivel. Son los lenguajes más cercanos al lenguaje humano. Por ejemplo, tenemos Java. Luego de entender esto, vamos a ver qué es una variable, porque esto es importante. Una variable es un espacio en la memoria donde podemos almacenar valores. Esta variable sí o sí tiene que tener un nombre por el cual se va a identificar, un tipo y un tamaño. Vamos a ver de qué manera se declara una variable o se crea una variable. Para crear una variable, primero se le asigna el tipo de dato y luego colocamos el nombre por el cual se va a identificar. El tipo de dato normalmente indica cuánta memoria necesitas y qué tipo de valor puede almacenar esta variable. Para nombrar una variable puedes utilizar cualquier palabra, con excepciones. A estas excepciones se les conoce como palabras reservadas. Las palabras reservadas son aquellas que no podemos utilizar para nombrar a una variable, ya que sirven para que la computadora entienda cuál es el proceso que nosotros deseamos realizar. Entre ellas tenemos leer, escribir, sí, no, para, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias.
Ahora que entendemos qué es una variable, vamos a ver cuáles son los tipos de datos que puede almacenar una variable. Vamos a mencionarlo en grandes grupos. Básicamente son tres. Tenemos datos que son tipo carácter, tipo numérico y tipo lógico. Los que son tipo carácter hacen referencia a las letras, símbolos y números también incluidos en ellos. Dentro del grupo de caracteres podemos, no sé, considerarte incluso a las cadenas de texto. En números tenemos dos tipos. Tenemos a los números enteros y tenemos a los números con decimales. Y los datos tipológicos solamente pueden tener dos valores, verdadero o falso. Ahora veamos cuáles son las operaciones que podemos realizar en un algoritmo, más que todo enfocado al PCInt, que es el programa que vamos a utilizar. Tenemos el operador de suma, resta, que son los clásicos, multiplicación, que es un asterisco, división, que es un slash, potencial, lo van a ver en pantalla, raíz. También podemos hacer la operación de residuo. Residuo hace referencia a lo que queda luego de haber hecho una división. Le voy a mostrar en pantalla un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y por último tenemos una instrucción que nos va a devolver la parte entera de una fracción. También les voy a colocar un ejemplo en pantalla para que puedan tenerlo un poco más claro. A partir de ahora hacia adelante les voy a mostrar cómo se genera un pseudocódigo. No es muy complicado, para esto vamos a utilizar el PCInt. Los veo en el siguiente video.